Nosotros vivimos en medio de una cultura en donde se puede planificar una boda, pero no un matrimonio, en donde la gente se prepara para pasar un examen, pero no para aprender, en donde la gente puede planificar unas vacaciones, pero no planifica su vida. Es decir, no tenemos un hábito realmente desarrollado Así es. y crítico para estar pensando en el largo, en el mediano plazo. Es más, simplemente la gente que nos está escuchando en este momento, yo le pregunto, ¿cuántos de ustedes se han tomado el tiempo para estar pensando en su retiro? Y en esta ocasión, al igual que como lo hicimos el programa pasado, vamos a estar tomando algunos principios, algunos conceptos del manual Haciendo Negocios de Acuerdo a la Palabra de Dios para hablar acerca de cómo encontrar principios bíblicos para establecer metas. Hablábamos en el programa anterior acerca de que el punto de partida debe de ser una vida equilibrada y destacamos algunos de los elementos. Si alguien no escuchó el programa, le invitamos por favor a que busque cerca de este video el enlace que lo va a llevar al programa anterior porque es verdaderamente una joya. Pero en esta ocasión hablaremos acerca de los principios que ya nos van a llevar a delinear una meta tal cual como el apóstol Pablo la tenía, de la que él estaba muy consciente. Y comenzaremos por citar Filipenses capítulo número 3, en donde a partir del versículo 7 nos deja ver la realidad que vivía Pablo, doctor. Él absolutamente enfocado en una meta que sabía que no era una meta que a él se le hubiera ocurrido, sino que era el supremo llamamiento hacia lo que Dios lo había llamado. ¿Cuál fue la situación de Pablo y qué es lo que Pablo nos comenta ahí en Filipenses, doctor? Bueno, él en pocas palabras nos dice que su meta principal, o sea, él tenía una meta y esa meta era conocer a Dios, conocer a Jesucristo, conocer el aspecto de su resurrección, el poder de su resurrección, el compañerismo de sus sufrimientos. O sea, él quería conocer a Jesús. Dijo, todas las cosas que yo tenía, que creía que eran ganancia, ahora las considero pérdida. ¿Por qué? Porque quiero algo mejor, algo que Sí. va mucho más por encima de todo lo que yo consideraba que era valioso. Y nos lo tiene ahí en Filipenses capítulo 3 del versículo 7 al 14. No sé si tú los tengas, si no aquí lo puedo leer. Sí, acá está, dice, por ejemplo, en el versículo 7, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida, por amor de Cristo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, para ganar a Cristo y Wow. ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia. Y mira lo que dice el 10. ¿A fin de qué? Conocerle. A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la Ahí está. participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Doctor, hablando acerca de las metas, el material de Haciendo Negocios de Acuerdo a la Palabra de Dios nos dice lo siguiente en la introducción. Las personas que alcanzan éxito en los negocios con mucha frecuencia saben establecer buenas metas. Tienen un plan, disciplina y determinación para alcanzar esas metas. No todos los que establecen metas alcanzan el éxito, porque no todas las metas son reales o alcanzables. Pero si nunca nos hemos fijado un blanco o una meta, pues la verdad es de que no hay posibilidad, ninguna posibilidad de que lo alcancemos. El apóstol Pablo, como ahorita lo veíamos, tenía una meta absolutamente clara. Pero no solo eso, sino que él elaboró un plan para alcanzar esa meta y debió haber habido muchas buenas actividades meritorias que el apóstol pudo haber alcanzado. Y esto es parte de lo que nos habla él, doctor. Él era una persona muy preparada, era una persona que tenía en algún momento una gran reputación, pero cuando decide entregar su vida para conocer a Jesús y para servirlo, quizá para muchas personas, doctor, el tipo estaba desperdiciando el tiempo. Ahora, tú dijiste algo muy importante, una meta. No estamos hablando de 20 metas o 30 metas o 15 metas o 10 metas, ni siquiera 5 metas. Estamos hablando de una. Ahora, eh, ahorita, en estos momentos, se nos está enseñando que la meta más importante es la que debemos tener, que puede ser una o dos. El negociante, el que tiene negocios y sabe poner muy buenas metas, no pone 10 ni 15 ni 20 metas, pone una o pone dos. Y el concentrarse en esas una o dos metas, se va a lograr el éxito.
pero no solo el concentrarse, sino que todo el mundo lo sepa. No solamente el dueño, no solamente el propietario, no solamente el padre de familia, sino todo el mundo sepa hacia dónde estamos caminando. Y entonces se va a lograr esa meta. Es una gran realidad que nos cuesta muchísimo trabajo concentrarnos, porque hay muchas buenas oportunidades. Hay, inclusive en tiempos turbulentos como estos que estamos viviendo para los negocios y los negociantes, muchísimas oportunidades que pudieran ver como algo muy interesante, algo muy valioso, pero el perder la concentración los puede llevar a perder eventualmente inclusive el negocio. Fíjese, por ejemplo, hablando del apóstol Pablo. Él dice acá en la carta a los Filipenses, yo prosigo a la meta, tengo clara la meta. A los corintios les escribe algo muy interesante. Dice en el versículo 23 del capítulo 10, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Es decir, él sabía que había cosas que podía hacer, pero no porque las pudiera hacer, las tenía que hacer. No porque no fueran malas hacerlas, quería decir que fueran buenas. Es decir, aunque sean buenas para otros, no son buenas para mí. No las voy a hacer porque me desenfocan de mi meta. Y esto es importante reconocer. En los 90s, estoy hablando del siglo pasado, en los 90s, yo me propuse una meta, una sola. Y de ahí surgió este programa de Visión 2020. A mi meta Visión 2020. Y mi meta era, Señor, ayúdame a lograr para el año 2020 influenciar a un mínimo de 20,000 personas. Ayúdame. O sea, el número lo tenía aquí, el 2020, que era el año, y 20,000. Y quiero decirte que por gracias a Dios, esa meta ya se rebasó. Sí, pero mi concentración era en ese sentido. Todo lo que hacía me llevaba a esa meta. ¿Cómo puedo influenciar a 20,000 personas durante este tiempo que Dios me concede de vida en los siguientes años? Y gracias a Dios estoy con vida todavía en el 2020. Y eso nos da mucho gusto además. Gracias a Dios. Sí, debemos de aprender a estar muy claros y muy enfocados en las metas que verdaderamente valen la pena. Ahora, la pregunta acá que nos hace el material es muy interesante. ¿Cuáles son sus metas? Esa es la pregunta, muy importante. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas a llegar? ¿Cómo sabrás que ya llegaste? Bueno, es una buena oportunidad para discutir no solamente acerca de las metas, sino de las metas que realmente deberíamos de tener. Que vale la pena. Y vale la pena también recordar algo que nos dice la Escritura en Lucas capítulo 14. Aquí hay una pregunta que hace el material. ¿Podrá un constructor edificar un edificio sin un plano? Pues de poder puede, pero de deber no debería. Bajo ninguna circunstancia. Hacer un edificio sin un plan bien calculado puede ser una cosa muy peligrosa. Y fíjese que acá en Lucas 14, versículos 28 al 30, encontramos varios elementos muy importantes. Dice el primero de estos versículos, porque ¿quién de vosotros, queriendo, aquí hay una palabra clave, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que se necesita para acabarla? Ahí está el punto, Edgar. Yo puedo hacer planes, pero tengo lo suficiente para llegar a cumplirlo. O sea, fíjate lo que dice la última parte, para ver si tiene lo que necesita para acabarlo, o sea, para llegar a tu meta, terminar de edificar eso que tú te propusiste. Pero ¿qué nos dice el siguiente versículo? Bueno, si me lo permite, antes de ir a ese otro versículo, quisiera nada más enfatizar algo que es muy elemental. Adelante. En un proyecto, y lo voy a tomar como base de la palabra queriendo. ¿Cuáles son las cosas que quiere la gente que nos está escuchando, la audiencia que en este momento tenemos en Visión 2020? ¿Qué es lo que quieres? ¿Y estás seguro de que lo que quieres es lo que Dios quiere que quieras? Ese es el punto. Fíjense lo que dice Proverbios 27:20. Así como la muerte y la destrucción nunca se sacian, el deseo del hombre nunca queda satisfecho. Por querer no paramos. Deseamos muchas cosas, pero no todas las cosas que deseamos deberíamos de desearlas. Proverbios 14:12. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. O sea, quiero que piense la audiencia que eventualmente podemos desear algo que nos va a hacer mal, que su fin es un camino de muerte, aunque pensemos que no lo es. Pero hay una buena noticia. Jeremías 29:11 dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal,
para daros el fin que que esperáis, quiero decir. Yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Cuando nosotros, doctor, consultamos a Dios, podemos saber cuáles son los planes que Él pensó para nosotros. Él tiene esos pensamientos y esos pensamientos Él los pone en nuestro corazón. Esta es una primera cosa que debe de ser nuestro punto de partida. La segunda, donde usted enfatiza que se sienta primero y hace el cálculo. Mira lo que dice Proverbios 21:5. Los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia, mas todo aquel que se apresura alocadamente, de cierto va a la pobreza. No solamente hay que tener un deseo correcto, un deseo que haya nacido en el corazón de Dios, sino que además hay que sentarse primero. Hay que Fíjate, planificar. aquí hay un ejemplo en el sentido de que un nuevo negocio, y te Sí. dice, va a ser redituable, te va a traer mucho dinero, y si hacemos una decisión rápida y lo aceptamos, cuidado, sin antes poder pensarlo, orarlo, pedirle a Dios, Señor, esto es tuyo, esto es de ti, ayúdame, guíame, si debo entrar a este negocio o no. Ahora, la misma palabra dice, cuidado si te metes con alguien, con algún socio, porque pues vas a quedar mal, o sea, uno de los dos va a quedar mal. Y el que sirve a dos señores, pues quedamos con uno mal. Pero aquí es no apresurarte a entrar a un negocio cuando no lo has ni siquiera pensado, orado y tomado el tiempo antes de hacer una decisión. Eso es muy trascendental. El Salmo 143, versículo 8 dice, hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado. Hazme saber el camino por donde ande, porque a ti he elevado mi alma. Esa debe ser la oración de alguien que verdaderamente quiere construir una meta que vale la pena. Ahora, nos dice el pasaje de Lucas, este hombre, ¿qué es lo que hace? Primero quiere y luego se sienta y luego calcula. Hablando acerca del cálculo, vea lo que dice Proverbios 15:22. Los planes fracasan por falta de consejo. Muchos consejeros traen éxito. Doctor, muchas veces tenemos personas que Dios nos ha puesto cerca que pueden ser muy valiosas para asesorarnos. Personas que pueden ser un instrumento que Dios utilice para abrirnos el panorama y que pueden auxiliarnos ante una decisión. Yo valoro muchísimo a quienes ante una toma de decisión, algo importante, trascendente para su vida personal, para su negocio, inclusive para su familia, consideran a un mentor, consideran a un maestro, a un amigo, a una persona que ha mostrado sabiduría de Dios y dicen, oye, estoy Seguro. pensando hacer esto. Doctor, ¿cuántas veces no hemos sido testigos de personas que enderezan sus pasos Cierto. Es ante cierto. una decisión que Bueno, pudo haber sido literalmente descabellada o alocada? Y esto es importante. Animamos a la gente de la audiencia a que tome siempre la consideración de no tomar una decisión descabellada simplemente bajo el criterio de su propia mente o el ímpetu que tiene en ese momento. Consulte, serénese, cambie, ore y busque la dirección de Dios, que muchas veces va a llegar a través de personas sabias que conocen la palabra. Pero, ¿qué más nos dice el material, doctor? ok. Aquí hay algo interesante. Si la planeación y las metas son tan importantes en los ejemplos citados arriba, ¿por qué muchos negocios operan sin un plan empresarial claro? Fíjate, definiendo y bien trazado. O sea, es una pregunta. De igual manera, ¿por qué los individuos y las familias conducen sus vidas sin planes y sin objetivos? Son preguntas que debemos pensarlas para Bueno, contestar. aquí hay un punto de partida, doctor, y tiene que ver con la cultura. Nosotros vivimos en medio de una cultura en donde se puede planificar una boda, pero no un matrimonio, en donde la gente se prepara para pasar un examen, pero no para aprender, en donde la gente puede planificar unas vacaciones, pero no planifica su vida. Es decir, no tenemos un hábito realmente desarrollado Así es. y crítico para
estar pensando en el largo, en el mediano plazo. Es más, simplemente la gente que nos está escuchando en este momento, yo le pregunto, ¿cuántos de ustedes se han tomado el tiempo para estar pensando en su retiro? No importa la edad, ¿eh? No importa si están en sus 30 o en sus 20 o en sus 40 o en sus 50 o en sus 60. ¿Ustedes se han tomado el tiempo para pensar y hacer un plan de retiro? Eso es algo básico, es algo vital, es algo que va a representar un gran alivio en algún momento de la vida o va a representar un gran perjuicio, pero requiere de tiempo, requiere de diligencia. Y muchas gentes, muchas personas, quiero decir, pues están en el escenario en el que van pasando los años y simplemente lo postergan. Y eso es de cuidado, doctor. Fíjate que la Biblia dice que qué bendiciones que los padres dejen herederos a los hijos de los hijos. A los hijos de sus hijos, es correcto. O sea, de ver ser bendición a tus nietos, no solamente a tus hijos, a tu familia inmediata, nuclear, sino a tus nietos. Y por qué no, me voy hasta la cuarta generación, a tus tataranietos. Y la Biblia lo dice, que es una bendición que un padre, y hablando de planeación de retiro, de jubilación, etcétera, pueda tener para bendecir a la familia a la tercera y cuarta generación. Dime si no es algo maravilloso. De hecho lo es, y si lo dimensionamos, básicamente no solamente nos está diciendo que es una bendición para 2 o 3 o 4 inclusive generaciones, sino que también nos está diciendo y el texto que esas personas no son una carga. No, o sea, que aún en los años altos de su vida siguen siendo de bendición y no se convierten en una carga, y eso es algo realmente para considerar. Volviendo a esta increíble lección de cómo establecer metas, nos dice, ¿cómo describe Santiago capítulo 1, versos 7 al 8, al que no tiene fe? El mismo principio se puede aplicar a personas sin metas. Fíjense qué digamos, ilustración. Nos habla de la fe, aquí el material, y lo asemeja al concepto de las metas. Y nos remite a Santiago. No sé si tenga usted por ahí el texto. Tengo, dice, no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El versículo 8 dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Sí, el hombre de doblado ánimo, o sea, como el mar que se va para un lado y para otro. Sí, que es una veleta. Constante en todos, no dice en algunos caminos, en todos sus caminos. Aquí es crítico lo que dice, porque la persona que no tiene fe es como el que camina sin rumbo, es una bala perdida, no sabes qué esperar de él. Vivimos tiempos, doctor, en los que hemos aprendido a saber que por más planes que hubiésemos tenido antes de la contingencia, pues las cosas salieron diferente. ¿Cuántas personas no planearon? Y el otro día me tocó asistir a una boda virtual. Y curiosamente, mientras estábamos en la boda, de pronto, como era virtual, estábamos conectados en una plataforma, cuando de pronto se cambió de boda. Y estábamos así extrañados, diciendo, oye, cambió mucho. No, eran otros novios, era otra boda, teníamos que regresarnos al enlace original. Pero en la otra boda nos tocó un comentario muy interesante porque decía la persona que estaba dirigiendo, si hubo una boda planificada, fue esta. Para esta boda, puntualmente, la novia dice, me dio hasta la pluma con la que yo tenía que hacer la firma, la pluma, el bolígrafo con lo que se hace, con lo que se escribe. Dice, hasta la pluma me dio, usted va a firmar con esta pluma, todo estaba absolutamente programado, nada más que no considero un pequeño detalle, que iba a haber una pandemia. Fue lo único que se le escapó, ¿no? Y que la boda, pues finalmente fue en línea y nada que ver con los planes que tenía. Bueno, eso es una realidad. No obstante, eso no quiere decir que nosotros no tengamos ahorita, doctor, que estar haciendo los ajustes para reevaluar nuestras metas y nuestros objetivos. Es más, yo diría, si un negocio, cualquiera que sea, si tiene objetivos que son absolutamente trascendentes, no hay pandemia que se los quite. Porque si la cosa verdaderamente es útil aunque haya o no haya pandemia. Ahora, puede ser que la estrategia cambie, los métodos cambien, pero si estamos nosotros proveyendo, por ejemplo, el alimento es algo trascendente, con pandemia o sin pandemia, la gente tiene que comer, eso es algo vital. Ahora, entregábamos de una manera, ahora entregamos de otra porque la pandemia así lo ha exigido. Y ese es el asunto.
¿Cuántas de las metas, yo le animaría a la gente que está amablemente escuchándonos en este momento, tuvieron que cambiar, pero no en cuanto a su forma, a su estrategia? ¿Cuántas de las metas que tenían en mente hoy día no tienen ninguna relevancia a la luz de lo que estamos viviendo? Y aquí la pregunta sería, ¿esas metas debió haberlas tenido en su mente y en su corazón? Es muy factible, es muy posible que no. Fíjate que Santiago 4, del 1 al 4, pues nos habla allí de la amistad con el mundo. Sí, Pero el del versículo 2 me llama la atención. Dice, codiciáis y no tenéis. sí, sí, sí. Matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. O sea, no vas a lograr lo que tú quieres. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Y luego mira lo que dice el último versículo. Pedís y no recibís. ¿Por qué? Porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Sí. En lugar de pensar en las terceras personas, en el prójimo, en ayudar al pobre, a la viuda, al huérfano, al necesitado, a los que ahorita no tienen trabajo y que están batallando, pero tremendamente. Y si tú tienes con qué darle, dale. O sea, lo que decíamos en el programa pasado, el poder ayudar al que necesita y Sí. no tener, y no decir nosotros, no, es que no tengo. No, sí, sí tienes. Da. Es una bienaventuranza el poder dar que recibir. Y hay muchas formas de hacerlo. Me ha tocado ver varios negocios en el ramo de los alimentos, en decir, si alguien va a pasar la noche sin haber comido, sin haber probado bocado en el día, no tenga ningún temor, ninguna vergüenza de buscarnos. Aquí estamos. No tiene que pagarnos nada y de lo poco que tengamos, con gusto se lo compartimos. Fíjese cómo la vocación de proveer el alimento va más allá inclusive del negocio. Así es. Cómo se nota en ese gesto el corazón verdaderamente de impactar, de hacer un bien, de un bien social. Volviendo a Santiago, doctor, en el propio capítulo 4 que ya nos compartía, pero ahora en el versículo 13, dice, vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Aquí nos está hablando acerca de personas que hicieron planes. Así es. Hicieron planes considerando que todo les iba a salir como pensaban. ¿Cuándo? Dice el versículo 14, perdón, no sabéis lo que será mañana, tal cual lo que estamos viviendo ahora. No sabíamos lo que nos iba a pasar y hoy mismo no sabemos lo que va a pasar dentro de poco. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se esparce por un poco de tiempo y luego se desvanece. Así En es. lugar de lo cual deberías decir, Y aquí está la clave. si Dios quiere, si el Y Señor Dios quiere, quiere, ahí está la clave. Adelante. viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Con toda jactancia semejante es mala, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. Doctor, esto parecería que contradice por completo la idea que tenía Pablo de tener una meta clara, de proseguir a la meta, pero realmente lo que está haciendo es corregir metas que no son trascendentes por las que sí lo son. Así es. Tenemos que tener mucho cuidado. Pero me llama la atención de cómo estos señores dicen, me voy a mover a otra ciudad, vamos a negociar, allá me va a ir mejor que donde yo estoy y voy a tener éxito. Voy a salir adelante. ¿Por qué? Porque es un nuevo territorio. Allá los negocios no lo hacen como yo lo sé hacer. Por lo tanto, voy a tener mucho éxito. Pero mira lo que dice aquí. No sabemos qué va a pasar. El único que sabe qué va a pasar mañana es Dios. Y si tú te agarras del Señor, el Señor te va a guiar y va a confirmar tus pensamientos. Como dice Proverbios 16:3 y el versículo 9. Dice, encomienda a Jehová tus obras y que tus pensamientos serán afirmados. Y luego dice, nosotros hacemos nuestros planes, pero Dios endereza o dirige, dice la versión internacional, endereza nuestros pasos o los dirige. Qué importante. Nosotros no vemos el panorama, pero Dios lo ve. Y esta es una invitación a que nosotros nos mantengamos precisamente en esa dirección, en el radar de Dios, en donde estamos nosotros siendo dirigidos, a lo mejor no con unos planes a 100 años, unos planes a 10 años, quizá el próximo paso a dar, pero bien seguros de que es Dios el que nos está dirigiendo o inclusive el que nos está enderezando.
Recuerdo, me viene a la mente algo que viene en el libro de Operación Timoteo, un material que utiliza el CMC para llevar el mensaje del Evangelio a los que están apenas comenzando a leer la Biblia y a conocer el camino de Dios. Y habla acerca del señor Holland. Y se refiere a una película donde se presenta su historia. El profesor Holland es un hombre que tenía una meta muy clara. Era la meta de escribir un opus, una obra musical extraordinaria. Enseña por muchos años, pero resulta que por una cosa u otra no logra su propósito. Y un buen día su carrera termina. Se ve él en la situación de estar siendo festejado por ya concluir su carrera como profesor y no logró su propósito para el cual se había preparado y que con el amor que pudo trató de lograr, no era una realidad. Y estaban ahí sus exalumnos con una situación agridulce, pues despidiéndolo, cuando de pronto ocurre algo absolutamente inesperado para él. Comienzan estos chicos a exaltar lo que ese maestro logró influir en la vida de ellos. Era gente que habían sido alumnos de él muchos años atrás y que ahora eran muy exitosos en diferentes industrias, en diferentes ramas. Y cómo cada uno de ellos comenzó a decir lo que había sido el maestro en su vida y cómo al final del día, a pesar de que él no había logrado su objetivo de escribir ese opus majestuoso, ese día él descubre que el verdadero opus que había hecho eran ellos. Ellos eran una orquesta de vida, mucho más trascendente que la que hubiera podido hacer con notas musicales. Quizá muchos de nosotros hemos estado trabajando, empeñados en lograr metas que hemos abrazado con el alma. Al final del día, lo más importante, doctor, es que nosotros estemos en el corazón de Dios y sin lugar a dudas Él nos va a llevar, al igual que lo hizo con Pablo, a alcanzar metas inclusive mucho más gloriosas que las que nosotros nos hubiéramos trazado. Entre las tres cosas eternas, Dios es eterno, su palabra es eterna y el alma del ser humano es eterna, y es increíble cuánta influencia nosotros podemos tener en el ser humano y ayudarlo a que esté preparado. No para esta vida, sino para la que viene. Para la eternidad. El material concluye con esto y concluiremos el programa también con esto mismo. ¿Tus metas son las metas de Dios? Buena ¿Estamos pregunta. listos para olvidar el pasado y dejarlas atrás y en su lugar hacer planes por fe para alcanzar las metas que el Señor nos esté llamando? Que Dios nos dé su gracia y la fe necesaria para alcanzar las más altas metas para su gloria. Medita cuáles son las metas en las que el Señor desea que te esfuerces y determines alcanzar, tal como Oswald Chambers lo expresó. Háganlo, hagan todo lo imposible por su grandeza. Doctor. Y recordemos que uno se convertirá en 1000. Hasta la próxima. El Comité de Profesionales y Empresarios Cristianos presentó su programa Visión 2020. Hombres y mujeres buscando la voluntad de Dios en el mundo empresarial. Visión 2020. Uno se convertirá en 1000.